En el norte de España, en la capital de la provincia de Galicia, hallamos uno de los más grandes monumentos del cristianismo, la Catedral de Santiago de Compostela. La ciudad ampara, desde los 4 puntos cardinales, a su catedral, máximo orgullo de los compostelanos. La Catedral de Santiago de Compostela es para el creyente, junto con Jerusalén y Roma, uno de los santos lugares de la cristiandad. Dentro de la catedral encontramos un museo donde se atesoran objetos de incalculable valor artístico e histórico. Descubrir todas las maravillas que encierra es desenvolver un grandioso resumen del arte y de la fe de miles de millones de personas. El Museo de la Catedral es un fiel custodio de los objetos legados a través de los siglos, de manos de los reyes, papas, dignatarios y diferentes peregrinos que visitan el lugar santo. La iglesia catedralicia, donde reposan los restos del apóstol Santiago, es considerada, a su vez, la obra cumbre de la arquitectura románica española. El museo tiene una finalidad, es la historia de la catedral, es la historia de la peregrinación, es la historia de uno de los 3 centros religiosos más importantes de la Edad Media. Según un relato legendario, fue a comienzos del siglo IX cuando el obispo Teodomiro descubrió los restos del apóstol Santiago. En el lugar del hallazgo, el monarca asturiano, Alfonso II el Casto, ordenó erigir una iglesia, origen de la actual catedral compostelana. La noticia se difundió rápidamente por toda la cristiandad, y Santiago de Compostela se convirtió en objetivo fundamental de las peregrinaciones cristianas. Un siglo más tarde se levantó la primera basílica, destruida por Almanzor, conquistador musulmán, quien fuera una gran amenaza para la España cristiana. Conquistó para los árabes ciudades como Salamanca, Zamora, León, Barcelona y Santiago de Compostela, y fue por ello que recibió el nombre de Almanzor, el Invencible. El obispo Diego Peláez comenzó hacia el año 1075 la construcción del edificio actual, pero fue su sucesor, Diego Gelmirés, quien concluyó la obra entre 1112 y 1128. En el año 1211, el maestro Mateo y su taller terminan la última etapa de construcción de la catedral, incluyendo entre sus trabajos el coro pétreo que se puede apreciar en el museo. El edificio, tal como nos llega actualmente, comenzó en 1075. La gran basílica románica, que había sido precedida de la construcción de 2 basílicas prerrománicas. A lo largo de los siglos, lógicamente, se va aumentando el número de capillas, van haciéndose modificaciones tan importantes como el Renacimiento, el Gótico, el Barroco, inclusive el Neoclasicismo. Actualmente las modificaciones que se hacen, importantes, van en otra dirección. Haber convertido la cubierta de la catedral, y esto es de este siglo, en una gran plaza, un sitio que se pueda estar y caminar por él. En este templo finaliza el Camino de Santiago, la ruta de peregrinación establecida por los monjes de Cluny, que se convirtió en uno de los focos culturales más importantes de la Edad Media europea. Es uno de los senderos más llamativos dentro de las rutas de peregrinación. Más de 800 kilómetros recorre el itinerario, que nace en Saint-Gelpied-de-Port,
cruza la cordillera Cantábrica y se encuentra finalmente con la espléndida catedral que custodia los restos del apóstol de Jesucristo. Al llegar a Santiago de Compostela, solo es necesario levantar la vista para reconocer la cúpula de la catedral o seguir el paso sereno de algún peregrino. Antes de entrar al interior del templo, rodeamos sus muros para admirar la majestuosidad de sus puertas, que se abren a plazas de diferente trazado. La obra tiene hoy un aspecto muy distinto de la primitiva románica. De los 3 pórticos mayores que la catedral tenía en sus comienzos, solo subsiste, tal como fue proyectado, el de la platería. Existían también hasta 7 pórticos menores que desaparecieron o quedaron camuflados cuando se realizó en el siglo XVII el cierre monumental en la cabecera del templo. El espléndido legado arquitectónico que significa la Catedral de Santiago de Compostela es el producto del talento de los grandes maestros que intervinieron en las diferentes etapas de la construcción y la remodelación. El maestro Esteban, que hace la basílica, el maestro Bernardo, llamado maestro admirable, por algo será, pero sobre todo la figura del maestro Mateo. Mateo termina la basílica medieval con grandes construcciones. El pórtico de la Gloria, con su cripta y triforio, con esa gran fachada, el coro pétreo de la Catedral de Santiago, todo eso es de primera magnitud, así, de primera magnitud dentro de la cultura universal, no dentro de la cultura de España o la cultura europea. Tiene un carácter universal, es una de las cumbres de la cultura y una de las cumbres del arte. Nosotros tenemos en el museo las piezas, por desgracia, no están in situ, sino que están en el museo del coro mateano. Esa es la gran colección. El Museo Catedralicio ocupa la parte occidental del claustro de la catedral y se accede a él desde la Plaza del Obradoiro. En sus orígenes funcionó como museo arqueológico, a raíz de los hallazgos de tumbas, relieves y estatuas que se hicieron durante las excavaciones en el subsuelo a lo largo de los siglos. Guarda entre sus fondos importantes muestras de escultura, pintura, orfebrería, tapices, ropa litúrgica y cerámica. En los 2 pisos inferiores se encuentran las salas del Obradoiro y de Buchería, que engloban un museo dedicado especialmente al proceso de construcción de la catedral. La Catedral de Santiago es museo siempre, a través de todos los siglos, desde el descubrimiento de la tumba de Santiago en el siglo IX. Desde ese momento hay que conservar lo que decía antes, los objetos de culto, pero también se ve la necesidad de que muchas obras que salen de excavación, muchas obras que están depositadas, como las colecciones, las grandiosas colecciones de tapices, es necesario conservarlas y además hay que enseñarlas porque a través de eso se lleva la cultura a nuestro pueblo. En la sala capitular sobresalen la talla rococó del apóstol en el altar, obra de José Gambino de 1754, y los tapices flamencos en los muros del siglo XVI. En el piso superior, el museo muestra una excelente colección de tapices de varios autores, algunos sobre cartones de Goya y Rubens.
originalidad la hay en esta piececita que está aquí, de la Virgen de Guadalupe, del pintor Rococó, un gran pintor americano, que es Juan Patricio Morlete Ruiz, esta pintura es de él, es un discípulo de Miguel Cabrera, que es el mejor pintor americano. Sin duda, es decir, no es posible hacer como una definición exhaustiva de las piezas únicas, pero sí que tengo que hacer alusión. Las piezas únicas, casi europeas, o mundiales, algunas de ellas, que son las llamadas pani tartarici, las telas procedentes del Imperio Tártaro, que se han encontrado dentro de relicarios envolviendo pues, huesos o restos, reliquias de santos, y que por necesidad de conservación hubo que envolverlas en otros paños, y me he encontrado con esta colección única de telas tartáricas, donde muy poquitinas en todo el mundo, alguna en el museo, en el Metropolitano de Nueva York, algunas en algún museo español, pero son piezas únicas, extraordinarias. A partir del siglo XI se consolida la ruta de peregrinación, coincidiendo con la expansión económica que se produce en toda Europa. Alentó su desarrollo el monarca navarro Sancho III, el Mayor, que obtenía importantes beneficios del paso de peregrinos por su reino, mientras que en las tierras castellano-leonesas fue Alfonso VI su más firme defensor. La acumulación de los regalos de la peregrinación, el amor al Señor Santiago y lo que traen los reyes, los papas, los grandes dignatarios, los santos, lo que trae el pueblo hay que guardarlo, porque es una obligación grave de guardar todo eso. Si a esto unimos las distintas modas a través de los siglos, las destrucciones desgraciadas, por cierto, y las nuevas construcciones, trae como consecuencia que hay una cantidad de piezas que a lo largo de los siglos tienen un interés para la cultura humana y universal extraordinario. La Capilla de las Reliquias fue el lugar a donde se trasladó en 1535 el Panteón Real. Aquí están enterrados Fernando II de León, Alfonso IX, don Pedro Froilás, conde de Traba, Ramón de Borgoña, conde de Galicia, doña Berenguela, esposa de Alfonso VII, y doña Juana de Castro, esposa de Pedro I de Castilla. Sepulcros que datan de los siglos XIII y XIV. La capilla presenta una artística bóveda calada y un bello retablo de madera de cedro, realizado por Maximino Magariños. En este retablo se distribuyen más de 100 reliquias, entre las que cabe citar el Caput Argenteum, o relicario de la cabeza de Santiago Alfeo del siglo XIV, la Cruz de Roleos y la Cruz del Apóstol, o de Ordoño II, ambas del siglo XI. Enfrente de la Capilla de las Reliquias está la Capilla de San Fernando, donde se guarda el tesoro del Museo de la Catedral. La pieza que concentra la mayor atención es, sin duda, la Custodia Procesional, obra de Antonio de Arfe, realizada en el siglo XVI. También se exhibe una magnífica colección de cálices y cruces.
un retabillo renacentista de reliquias de Cornelius de Holanda y pinturas murales de Pedro Noble. En la orfebrería de la Catedral de Santiago enlaza con la orfebrería europea desde el siglo IX hasta hoy. Entonces esas son piezas únicas, son piezas de gran importancia, las piezas del siglo X, las piezas del siglo XI, del siglo XII, XIII, XIV, que han venido regalos de Italia, de Francia, de Alemania, claro, son piezas de gran categoría, aunque nos lleguen muy deterioradas, tienen una gran categoría. Segundo la colección de tapices que tenemos aquí, esta es una pequeña parte, son 108 tapices de los grandes maestros del arte del tapiz. La Catedral de Santiago de Compostela, junto a la de San Pedro en Roma, representa la culminación de las grandes iglesias de peregrinación. Para facilitar el culto a las reliquias del apóstol, se construyó una girola con capillas radiales en torno a la bóveda, que permite la circulación fluida de los peregrinos. Es el lugar más visitado de la catedral y del museo, porque allí se supone se encuentran los restos mortales de Santiago el Mayor, uno de los discípulos dilectos de Jesús, el hijo del pescador Galileo Zebedeo y hermano del apóstol Juan, quien murió degollado en Jerusalén, convirtiéndose en el primer mártir del cristianismo. La historia del apóstol no concluiría con el hallazgo de su cuerpo y la construcción de su templo. Al finalizar el siglo XI, toda Europa ardía en deseos místicos belicosos de recuperar los santos lugares y enfrentarse en guerra abierta con los sarracenos. Será la legendaria batalla del año 834, ganada por Ramiro I a Abderramán II, lo que consolide la imagen de Santiago caballero participando, junto al ejército cristiano, en la lucha contra los moros. La aparición de Santiago Matamoros y su participación en la batalla son de los más bellos episodios de la historia mágica de España, que dan encanto al Museo Catedralicio. De la reunificación lograda tras la lucha contra el Islam, nacerá el Reino de España, del que Santiago Apóstol es su patrón mayor. La memoria y las salas del museo guardan gran parte de las modificaciones de la catedral, que se fue ampliando con el transcurso de los siglos. Entre los ornatos interiores se destacan el enorme incensario, conocido como botafumeiro, que pende de la cúpula y en solemnes ocasiones oscila sobre la nave principal, y las excepcionales capillas barrocas. El Museo de la Catedral de Santiago de Compostela guarda invalorables obras de escultura, arquitectura, orfebrería y tapicería. Diariamente se realiza un minucioso trabajo de selección y clasificación de las obras y los objetos del museo. El rigor con que se estudia el origen de cada pieza es el mérito más destacable de los museólogos y sacerdotes involucrados en la tarea. Objetos únicos. La cruz de los roleos, la cruz de los otones, la cruz patriarcal del Reino Latino de Jerusalén del siglo XII, la cruz de las perlas, el regalo de los reyes de Francia, piezas únicas, el maestro Mateo, nada más que hay aquí. El recorrido planteado por el museo incentiva la curiosidad de los visitantes, que comienzan a introducirse en la historia, ni bien dan los primeros pasos dentro de la sala de Obradoiro. Anualmente, el museo es visitado por más de 200.000 personas de todo el mundo.
El recorrido de cada sala es guiado por expertos que relatan la historia del apóstol Santiago y la mística que rodea la peregrinación por la ruta jacobea. El museo, la catedral, el apóstol y el camino de Santiago se mezclan y se confunden porque todos forman parte de una historia común. Una historia que el museo guarda celosamente. El tesoro de la catedral son los cálices del culto, con una custodia procesional de uno de los grandes orfebres, que es Antonio de Arfe. Todas esas piezas que han venido de Europa, el tesoro de la catedral de Santiago, como el de tantos centros, si se quiere cuantificar histórica y artísticamente, es excepcional. Si queremos ayudar al mundo, tenemos que mantener el grado cultural que tenemos, y tiene que ser un grado mayor todavía de cultura, que creo que se me ha notado que esa es la intención. Mejorar ese museo, hacerlo más pedagógico, que tenga esos contenidos de enseñanza de la cultura y de la fe, para que el europeo o el hispanoamericano se identifique consigo mismo, y de esa manera podamos ayudar seriamente a todos los pueblos. El tesoro que se tiene siempre es el de la cultura, que es pan blanco para darle de comer a los demás. Sin ese trozo de pan blanco no le podremos dar de comer a los demás si no conservamos nuestra cultura. El museo y la historia se trasladan de sala en sala y de capilla en capilla. Luego de recorrer cada obra de arte, cada detalle de la primera construcción, se accede a la balconada, un sorprendente mirador que permite observar la plaza del Obradoiro y gran parte de la ciudad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, una ciudad, una catedral y un museo, que son el punto final de la continua peregrinación hasta la tumba del apóstol Santiago.